una vez más, pues deciros que me siento como en casa y agradecer el afecto y el calor que siempre me ha proporcionado la escuela, especialmente por parte de María Luisa, Cristiano y José Manuel, en fin, todo el grupo. Y nada, vamos a ver si nos podemos aclarar un poco con un tema que es muy complicado debido a que son distintas disciplinas. Entonces vamos a ver cómo se puede todo eso interrelacionar. El motivo de esta charla es el título de una obra, bueno, de parte de una obra, la segunda parte de una obra titulada La interpretación de la naturaleza y de la psique, que publicaron en colaboración Carl Gustav Jung y Wolfgang Pauli, que es un físico cuántico. Nos dimos cuenta de que en castellano solamente se había publicado sincronicidad, un principio de conexión acausal, que era la parte que aportó Jung. Pero la parte de la influencia de las ideas arquetípicas, en el desarrollo de las teorías científicas, en Kepler, que era la parte que aportó Pauli, pues no estaba publicada conjuntamente con sincronicidad, que es como se debería haber hecho. Aquí vemos, por ejemplo, que la parte de Pauli está incluida en los escritos sobre física y filosofía de Pauli, en la editorial Debate, pero está solamente la parte de Pauli, no está la parte de Jung. Y el libro original es este, que es una traducción inglesa, donde aparecen las dos partes juntas, porque las dos tienen que ir juntas con esa obra. De forma que conseguimos gracias a en fin, conseguimos el original y empezamos a traducirlo, pero luego comprobamos que había la traducción castellana. Es decir, que lo que voy a decir pues es por una parte la traducción que nosotros hemos visto y luego la traducción castellana, que no hay duda de que lo que voy a decir está traducido al castellano. Pauli y Jung tuvieron un gran intercambio epistolar, como se ve en esta obra de Mayer, de la editorial Alianza, que es una obra muy interesante por la cantidad de conceptos que se manejan entre un psicólogo y un físico cuántico. Pauli era analizado por Jung y entonces en este libro se recogen todas las cartas, o gran parte de las cartas que intercambiaron estos dos investigadores. Entonces es increíble porque se tocan todos los temas, se toca el I Ching, se toca la astrología, se toca la sincronicidad, se tocan un montón de temas que interesaban precisamente a estos dos autores especialistas, cada uno de ellos en campos muy distintos. En definitiva, lo que le interesaba a Pauli es investigar en Kepler cómo influyen los arquetipos en el mundo del inconsciente a la hora de crear una idea científica. Esto también algunos físicos actuales o matemáticos actuales también se dan cuenta de que existe un mundo, digamos de las ideas, un mundo platónico, que van a influir de alguna forma o se van a manifestar en el mundo físico. Entonces, esta idea, según Pauli, dice que tanto el alma del que conoce como lo reconocido, es decir, el objeto, por la percepción están sometidos a un orden concebido objetivamente. La felicidad en la comprensión o toma de conciencia de la naturaleza está basada en una correspondencia de imágenes interiores preexistentes de la psique humana con los objetos exteriores. Esto se diferencia un poco de las teorías aristotélicas que hemos estado viendo esta mañana. Para Platón hay un mundo de las ideas que preexiste al mundo manifestado. Entonces ahí es donde los investigadores muchas veces tienen acceso a ese mundo de las ideas para traerlas al mundo físico. Las imágenes del alma y las ideas que están en el Espíritu de Dios fueron co-creadas, y estas imágenes o ideas originales las puede percibir el alma con ayuda de un instinto congénito que Kepler denomina arquetípico. Y aquí tengo que definir un poco lo que es un arquetipo. El concepto de arquetipo parece ser que aparece por primera vez en las obras de Cicerón. Cicerón es el primero, parece ser, que emplea el concepto de arquetipo.
Arquetipo viene del griego arque, que significa esencia, y tipos, que significa impronta, tipografía, ¿no? De forma que los arquetipos serían algo así como unas características de esas ideas o de ese mundo de las ideas platónicas que cuando se manifiestan es como si imprimieran algo, ¿no?, en el mundo manifestado. Eso sería un poco el concepto de arquetipo, ¿no? Por lo tanto, esta idea de Kepler, que también emplea la palabra arquetipo, por eso le interesó mucho a Pauli, pues es interesante a la hora de ver cómo funcionan estos arquetipos a la hora de crear ideas científicas. Los arquetipos, dice Pauli, funcionan así como operadores y formadores ordenando en el mundo de las imágenes simbólicas y son el puente buscado entre la percepción de los sentidos y de las ideas. Y son una necesaria condición para el surgimiento de una ciencia natural. Es decir, que el mundo arquetípico es un mundo fundamental a la hora de entender cómo surgen las ideas científicas. A Pauli le interesó mucho la obra de Kepler porque Kepler, según Pauli, está en la fase intermedia entre la descripción de la naturaleza mágico-simbólica y la visión moderna cuantitativo-matemática. Kepler todavía participa de esos dos tipos de pensamiento, el pensamiento científico, porque era científico, como sabéis que estudió las leyes de Kepler y todo eso, pero todavía tenía una influencia muy grande de las ideas religiosas en su forma de pensar. Pero ya vemos que eso no es tan raro. También hemos visto que Zubiri también está. Zubiri era creyente, era un filósofo buenísimo español, uno de los más importantes, sin embargo hemos visto que tenía sus creencias religiosas también. No tienen por qué ir separadas por completo. Pero en Kepler, todavía en esta época, todavía intentaban interrelacionar las ideas religiosas con la ciencia. No estaba separado, estaba como unido. Ese mundo de las ideas, ya lo he dicho en alguna otra conferencia cuando he hablado de Egipto, quizás tenga sus precedentes en el concepto de la dual en Egipto. Aquí vemos al dios Osiris cómo está formando un círculo y en el interior de ese círculo es donde está el reino de Osiris y probablemente ahí es donde Platón, de alguna forma, que él mismo lo reconoce, haber tenido contacto con Egipto, pues de alguna forma los egipcios eran maestros en ese mundo, ¿no? O sea, en el mundo de la dual. Probablemente exista alguna relación. En cuanto a Kepler, el hecho de estos investigadores, incluso hasta Newton, cuando se interesan a la hora de descubrir una ley matemática, no lo hacen simplemente por el gusto de decir, he calculado matemáticamente esto y he demostrado esto pues por placer simplemente, sino que siempre ha sido por motivaciones de tipo filosófico o muchas veces también religioso, ¿no? Por ejemplo, Kepler, que ya sabéis que hacía horóscopos, era astrólogo, de hecho, en las obras que están publicadas incluso en castellano de Kepler, se reconoce que le hizo el horóscopo muchas veces a Tycho Brahe cada vez que tenía problemas de la vejiga de la orina, porque Tycho Brahe tenía problemas de vejiga y le hacían el horóscopo para ver los malos aspectos con la luna en Escorpio y cosas así, que es lo que se relaciona con la vejiga de la orina. Ellos sabían astrología y por astrología sabemos que el año se divide en 4 periodos exactamente iguales, que son las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Esas 4 estaciones, según la astrología antigua, son las que dan lugar a los signos del zodiaco, porque cada estación luego se divide en 3 periodos y entonces salen los 12 signos del zodiaco. Es decir, que los signos del zodiaco no tenían nada de relación, en principio, en cuanto a la clasificación de los 12 signos, con las 12 constelaciones. Esto es una idea que hay que dejar muy clara, porque cuando dicen, no, es que hay una constelación más, la astrología es mentira porque está la constelación del cisne. Constelaciones existen todas las que queramos que existan. Solamente hay que darle nombres a los grupitos de estrellas y decir, esto es el cisne, esto es el pato veloz, esto es los que queramos. Eso es algo que es subjetivo, en el sentido de que las constelaciones tienen los nombres que en un momento determinado se les ha dado. Pero lo que son las 3 estaciones del año y las divisiones de cada estación en 3 sectores, eso no es subjetivo, eso es la división de un espacio de tiempo, que es el año, y se divide
¿Cuándo se tienen que recoger las olivas? Pues cuando es su periodo. ¿Cuándo se plantan las patatas? Cuando toca. Y si no lo haces cuando toca, pues no salen bien. Entonces esos son periodos de tiempo biológicos que tienen mucha importancia. Esto es una idea fundamental. Y lo vengo a decir porque cuando Kepler descubre la segunda ley de Kepler, precisamente Kepler se dio cuenta, gracias a los trabajos de Tycho Brahe, que los planetas no formaban círculos alrededor del Sol. Esa era la creencia antigua, tolemaica. Se creía que los planetas iban en círculos. Y entonces Tycho Brahe y Kepler se dieron cuenta de que esos no eran círculos, eran elipses. Y si eran elipses, ¿cómo es posible que el año tenga 4 estaciones iguales? Es un círculo. De hecho, los horóscopos se hacían primero en forma de cuadrado y luego en forma de círculo, con las 4 divisiones, ¿no? Exactas, más o menos. Pues entonces la única posibilidad es la segunda ley de Kepler, que es cuando el planeta está más lejos del Sol, va más despacio y describe un área, ese triángulo, y cuando el planeta está más cerca del Sol, cuando la Tierra está más cerca del Sol, va más deprisa para que el área que describe la Tierra cuando está más cerca del Sol sea igual al área que describe la Tierra cuando está más alejada del Sol. Y eso hace que el año tenga 4 estaciones iguales. Por lo tanto, es muy probable que la segunda ley de Kepler tenga unos intereses astrológicos detrás. Y además, cuando querían saber exactamente cuándo un planeta entra en un signo y querían precisar cuándo un planeta, sus movimientos, y cuándo es retrógrado y cuándo avanza y tal, era por intereses astrológicos. Así de claro. No era simplemente por el hecho de mirar el cielo y decir, uy, qué maravilla, qué bonito. O sea, no era solo por eso. Era por unos intereses de la época, que eran los intereses que estaban fundamentados en la astrología, que era la ciencia de la época. Otro concepto fundamental que le ha interesado mucho a Pauli y a Jung es la idea de que los planetas, para Kepler, y a mismo Jung le ha interesado mucho, y a Pauli, es que para Kepler los planetas tienen un alma individual. Eso tiene una trascendencia extraordinaria si eso fuera cierto, ¿no? El planeta Tierra tiene un anima terrae, el alma de la Tierra. Kepler también se refiere al anima mundi que está latente en la materia, responsable, por ejemplo, de una nueva estrella. Las almas de los planetas juegan un papel fundamental en la visión astrológica de Kepler. O sea que eso es una idea fundamental porque eso significa que la materia estaría dotada de un espíritu vital, o sea, que la materia tiene un sentido, no es algo que es al azar, que se juntan los átomos al azar, sino que todo está gobernado por un alma. Eso es una idea fundamental que eso les ha interesado mucho tanto a Pauli como a Jung. Aquí vemos, por ejemplo, cómo lo que es un movimiento elíptico se transforma en un movimiento circular, que es lo que se utiliza en las 4 estaciones divididas en 3 sectores. Dentro del esquema jungiano sobre el mundo del inconsciente colectivo, pues hay que decir que ese mundo de las ideas es lo más parecido a ese inconsciente colectivo del esquema de la totalidad psíquica de Jung. Es lo que vemos ahí. Ese mundo de las ideas aplicado a la psicología sería algo parecido al concepto de inconsciente colectivo, que sería la mitad del círculo de la derecha. El inconsciente colectivo. La otra mitad de la izquierda es la conciencia, la esfera de la conciencia. Y el centro sería el self, o sería el self, que es el sí mismo, sería el centro de la totalidad psíquica. Cuando Kepler escribió el Mysterium Cosmographicum y se lo llevó a su maestro, a Maestlin de Graaf, fueron los dos muy criticados y sufrieron persecución. No voy a entretenerme en esa época histórica, pero la madre de Kepler fue acusada de brujería. Kepler siempre tenía que estar peleando para escaparse de las acusaciones de dedicarse a cosas raras, ¿no? Eso es significativo. Y la idea que se utilizaba en aquella época, y que Kepler también la utilizaba basándose en las teorías de Paracelso y Miguel Servet fueron alumnos de Cornelius Agrippa, que era un médico astrólogo renacentista, pues ellos se guiaban por la asignatura rerum, es decir, por los signos de las cosas, ¿no? Es decir,
Si las nueces tienen forma de cerebro, pues las nueces tienen que ir bien para el funcionamiento cerebral. Y hoy en día se sabe que 4 o 5 nueces equivalen a un filete de carne y que tienen un gran contenido en omega 3, sin necesidad de que sea omega 3 de origen animal, y que va muy bien para el desarrollo cerebral. O sea, pues eso es lo que ellos utilizaban, que era la asignatura REDU. También se basaban en la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, era lo que se creía en la época. Pero lo que Kepler utiliza en sus obras, insiste bastante en sus obras, es del misterio de la Trinidad Divina que está presente en este símbolo que vemos aquí. Para Kepler, el Padre representaría el punto de este dibujo que vemos aquí. El Hijo sería el círculo que rodea al punto central. Y el Espíritu sería lo que hay entre el punto central, que sería el Padre, y el Hijo, que sería ese círculo. Y gran parte de sus teorías están basadas de forma repetitiva en este concepto. Luego él cogía los conceptos teológicos y los aplicaba incluso a las propias teorías científicas que utilizaban. Uno de los autores en los que se basó Kepler era en Proclo, que es uno de los que ha escrito también en los oráculos caldeos, por ejemplo. Es el autor favorito de Kepler, Proclo. Y según Proclo, la percepción externa se ha de comparar con las ideas internas y discernir lo que concuerda con ellas, como si de un despertar de un sueño se tratara. Es decir, que las ideas están dormidas en potencia en el alma hasta que llegan a los sentidos. Dependen de un instinto natural más que de un razonamiento deductivo y son autóctonas, como la geometría presente en las plantas, por ejemplo. Es decir, que las figuras geométricas para Kepler serían eternas y estarían ya en el Espíritu de Dios. Las figuras geométricas son entes de razón, de una razón eterna, una idea que ya poseían los pitagóricos y Platón, y es una idea que sin duda probablemente proceda de Egipto, ya que el concepto de logos no es simplemente como palabra, no se traduce simplemente como palabra, logos, sino que también se traduce como proporción matemática. Y la muestra de que eso probablemente venga de Egipto es que en la propia lengua jeroglífica, el jeroglífico de la boca, que es la letra R, es muy importante porque Ra se escribe con la letra R, el dios Ra, pues resulta que es el que empleaban ese símbolo los egipcios para las fracciones, para los quebrados. Por lo tanto, evidentemente, el logos, o sea, la palabra, el concepto de boca, de la letra R, ellos lo interpretaban como proporción matemática. Probablemente los griegos porque eso no se puede ocultar, está en la propia estructura de la lengua jeroglífica. Entonces está claro que los egipcios manejaban el concepto de logos como proporción. Esta idea de que es el logos el que informa desde el corazón a la lengua o a la boca para pronunciar lo que el espíritu que hay en el corazón quiere que se exprese, eso viene del texto mencita de la creación. En una piedra que está ahí en el Museo Británico, donde está la piedra de Rosetta a mano derecha, y hay una piedra que es donde está un bajo relieve, que es del año 700 a.C., pero se cree por investigaciones lingüísticas que procede seguramente del año 2700 a.C. Es decir, que en 2700 a.C. ya existía la idea del logos que surge en el corazón y que se expresa a través de la palabra. O sea, que eso es una idea egipcia muy antigua. El razonamiento matemático para Kepler es innato al alma humana y uno se pregunta a qué se debe el conocimiento de una cosa que no ha aprendido nunca el espíritu ni nunca podría aprender si se le priva de la percepción sensorial de las cosas externas. La geometría es anterior a la creación de las cosas, es eterna como el Espíritu de Dios es Dios mismo. Se manifiesta mediante los arquetipos y no solo en lo que se ha percibido a través de los ojos del exterior. Fijaros lo que piensa Kepler y Pauli lo resalta, ¿no? Dice, el ojo ha llegado a ser lo que es gracias a que la mente es como es y no al revés.
sea, no es el ojo el que crea las ideas que se ven a través del ojo, sino que el ojo es lo que es gracias a una mente que está por encima del propio ojo. El instinto se entiende como intuición pura. La geometría es coeterna con la mente de Dios desde antes de que las cosas fuesen creadas. Es el propio Dios y ha proporcionado a éste los modelos para la creación del mundo. De esta forma, bueno, aquí vemos cómo para los egipcios esa energía del dios Ra pues se manifiesta de forma de aliento vital, en forma de la cruz alzada, vemos ahí. Y Kepler descubrió también la ley fotométrica, el hecho de que la luminancia disminuya de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde un punto como fuente de luz imaginaria. Eso es lo que, según Pauli, casi le llevó a descubrir a Kepler la ley de gravedad que luego descubriría Newton. O sea que estuvieron a punto, Kepler estuvo a punto de descubrir la ley que luego más tarde descubrió Newton gracias a la ley de luminancia, la ley fotométrica. Y vemos las fórmulas de la gravedad luego de Newton y la de luminancia, que son muy parecidas. La opinión de Kepler sobre la causa del movimiento es que las fuerzas presentes en las estrellas participan de algún tipo de pensamiento y tienen un impulso innato desde el principio de la creación. También tienen la capacidad mental de las cosas naturales, el conocimiento de su objetivo en sí mismo, tras lo cual se dirigen todas sus acciones. Se trata del anima movens, del movimiento del alma. Se mueven no por el razonamiento, sino por un poder innato que hay en ellos, el instinto de la primera creación, tratándose de una visión animista de la naturaleza. Kepler relaciona la Trinidad con las tres dimensiones del espacio, largo, ancho y alto. Entonces, él lo relaciona así. Kepler dice en su Tratado de la Estrella Nova que las energías motrices de las estrellas participan en la capacidad de pensamiento, ya que comprenden, imaginan y rigen su destino, aunque no mediante el raciocinio, sino por un impulso innato implantado en ellas desde el comienzo de la creación. Si eso fuera así, entonces tendríamos que plantearnos que no solamente quizás sean las estrellas o los planetas o el cosmos el que tiene ese instinto innato para tener sus leyes y para ir desarrollándose como se va desarrollando todo en el cosmos, sino que el microcosmos también. Es decir, hoy sabemos que existen 12 partículas subatómicas, y no son 11 ni son 13, son 12. Qué casualidad. El número 12 es el número más importante que se ha empleado en Egipto y toda la antigüedad, en Caldea, etc., ¿no? Yo me he permitido, en el primer volumen de la trilogía que he hecho de astrología médica, relacionarlas con los 12 arquetipos, ¿no?, que utiliza la astrología. De menor a mayor masa pues se pueden relacionar y salen unas relaciones muy curiosas de esa relación. Por lo tanto, la idea de que existe un alma en todo el cosmos, y no solo en el macrocosmos, sino también en el microcosmos, seguramente es algo que nos tiene que dar mucho que pensar. Y los autores de los que estoy tratando, como Pauli y Jung, se lo han planteado muy seriamente. Por ejemplo, Jung se plantea muy seriamente esta idea gracias a la sincronicidad, porque la sincronicidad para Jung era seguramente la prueba, una de las pruebas que demuestran que la materia está organizada y sincronizada con un propósito. La sincronicidad es una prueba que tenemos, ¿no? El hecho de que coincidan en el tiempo, hechos aparentemente no tendrían por qué coincidir, tendrían que ser al azar, sin embargo coinciden. Ejemplos de sincronicidad, bueno, cada día hay más. Yo entré otro día en internet y hay chicos ya que están haciendo vídeos de sincronicidades que nos ocurren, pero muy curiosas. Y esto pues lo ha estudiado muy seriamente Jung en su trabajo sobre sincronicidad. Kepler pensó que del Sol emanaba una gravedad similar a la de la luz y por eso estuvo a punto de descubrir, como ya he dicho, las leyes de gravedad. Lo explica en base a los experimentos de Gilbert, que era un autor de la época. Y a nivel psicológico, según Jung, la expresión de la conciencia se presenta como una nueva creación desde el centro integral, tanto consciente como inconsciente, denominado sí mismo. Desde ahí es donde surge quizás esa creación
porque está en el centro de la conciencia y del inconsciente. Los procesos de centralización se caracterizan por las imágenes simbólicas del mandala, que hay muchísimos ejemplos de ellos en Oriente, y el movimiento de rotación, como se cita en los textos chinos de la circulación de la luz. Aquí vemos uno de los famosos textos chinos de cómo circula la energía en el cuerpo humano. La tierra, el alma de la tierra, la anima terrae, tiene la facultad formadora como las gemas y los fósiles que expresan los 5 cuerpos platónicos, que Kepler también intentó interrelacionar unos con otros. La idea de que la Tierra tiene un alma ya aparece en Cicerón, en Ovidio, en Séneca, en Plotino y en Posidonio. O sea que es una idea que hoy en día también por algunos ecologistas también está muy en boga, porque se habla de la hipótesis GEA, la hipótesis de que la Tierra es un ser vivo y hay que tratarlo como un ser vivo. No son simplemente bolsas de petróleo y piedras ni para explotarlo. O sea que seguramente tiene sus leyes que responden a una anima terrae realmente, ¿no? Kepler, como ya he dicho, sigue a Paracelso. Existe un arcaeus o principio organizador de la naturaleza como un generador e indicador de los signos, de las signaturas. El anima terrae se podría llamar, según Kepler, arcaeus, y es la responsable de los fenómenos meteorológicos, ¿no? El exceso de lluvia es una enfermedad de la Tierra y esta anima terrea es una energía creadora de formas o facultas por matrix, como se demuestra en los fósiles y en los minerales. O sea que la madre Tierra pues, tiene sus mecanismos para ir generando los seres vivos que la habitamos. Con respecto a la astrología, Kepler rechaza, o sea, se refiere a 2 autores de la época, a Roslinus y a Feselius, que rechazaba este segundo, la astrología, como una superstición, y Kepler criticaba mucho a los astrólogos que lo utilizaban de una forma inoportuna, ¿no? Y decía que no conviene tirar al bebé con el agua de la bañera, con respecto a la astrología. Es decir, que hay que evitar todo lo que es superstición y todo lo que es algo que no es cierto, pero que él estaba por la labor de una astrología seria y científica. El alma conoce a través del instinto, del instintus, sin pensamiento consciente y gracias a las proporciones armónicas, porque ella eso representa la circularidad en la imagen de Dios desde toda la eternidad. Por lo tanto, como el alma es circular, está impresionada o impregnada por las formas exteriores de las configuraciones de radiación y conserva un recuerdo de ellas desde su nacimiento. Aquí Kepler trata de justificar el fenómeno astrológico de alguna forma y cómo existe una interrelación entre el alma del individuo cuando la quiere nacer y luego cómo los planetas también de alguna forma se interrelacionan con esa alma, ¿no? Dice, debido a su circularidad inherente, el alma tiene la idea del zodiaco en sí misma. Según Kepler, los planetas son efectivos a través de la mediación de la luz y no por las estrellas fijas. La doctrina de las direcciones pone de relieve la combinación armónica de 2 haces de luz denominado aspecto. La teoría de los aspectos es la base de la astrología, es decir, los ángulos que en el momento en que un individuo nace forman o ángulos conflictivos como son los ángulos de 90 grados o los ángulos de 120 grados que serían los ángulos favorables. Kepler era experto en esto, o sea, Kepler fue el que desarrolló toda la teoría de aspectos en el Renacimiento, la teoría de los ángulos. Esta es la base de la astrología. Al nacer, según Kepler, el alma humana desemboca en una forma preexistente que se forma en la Tierra siendo modelada por los rayos de luz de los planetas, pero se necesita también una influencia de la naturaleza de los seres vivos en el cuerpo celeste, como un líquido en un molde, más que un cuerpo celeste en los seres humanos. Es decir, que habría, según Kepler, una interrelación entre el planeta y el alma del individuo. Y para ello, Kepler, estos son la demostración de que, por ejemplo, el cuadrado, el triángulo es estable, los ángulos de 120 grados, esto se lo enseñan a los niños en el colegio, vemos que el triángulo equilátero es muy estable, no se puede mover. Sin embargo, un cuadrado vemos que es inestable, es la cuadratura, son los 90 grados. El cuadrado es el principio de inestabilidad, el triángulo principio de estabilidad. Y nuestro pie está formado en base a un triple arco gótico.
tenemos mucha estabilidad porque tenemos un triple arco gótico, está basado en el 3, en un triángulo. Es esa la estructura del pie nuestro, ¿no? Y luego toda la teoría de aspectos en la astrología se manejan las cuadraturas, los trígonos. Esto es una carta natal, veis los trígonos, todo se observaba así en esta época. Pues Kepler, como era matemático, pues entonces trataba de explicar esa relación de cómo el padre y el hijo tenían una relación, cómo el padre era el centro y el hijo era la parte del círculo, ¿no? Y entonces demuestra en estos dibujos que vemos aquí cómo las imágenes externas al centro son iguales que las que van surgiendo desde el centro, o sea, es un poco complejo. Por ejemplo, se puede ver también una relación inversa de la figura con una figura central circunferencial, de tal manera que el ángulo periférico entre lados adyacentes de la última es igual al ángulo central entre los radios de puntos adyacentes de la primera y viceversa. Las dos figuras, periférica y central, están de acuerdo con Kepler en que corresponden exactamente a la forma circular y a la forma del punto del alma. Cada alma lleva una cierta forma de un círculo en sí mismo y círculo y centro son coincidentes en potencia o en acto. O sea que él utiliza argumentos matemáticos para tratar de ver que ese principio teológico se manifiesta también en la naturaleza. En realidad, Kepler también se plantea la relación que hay entre lo interno y lo externo, ¿no? O sea, el interno, que es el centro, y la periferia. Y eso, en medicina nos lo estamos planteando siempre. O sea, ¿qué es más importante? ¿Si el genotipo o el fenotipo, ¿no? O sea, o la peristasis. ¿Qué es más importante? ¿Lo que surge dentro del individuo, la genética, o el medio ambiente? Los que se dedican a psicología y a sociología dirán que es más el medio ambiente, que un delincuente se hace en función de la sociedad. Los genetistas radicales dirán que no, que todo está en los genes y que por lo tanto un asesino será un asesino si lo tienen ya marcado sus genes. Luego están la opinión más generalizada, que es un 50-50, o sea, más o menos un porcentaje de uno y otro porcentaje de otro. Y yo, por los trabajos que yo he hecho sobre asteroideología, o sea, pude comprobar en algún caso que esta mancha, por ejemplo, que vemos en el iris, es una mancha genética y correspondía a composiciones de planetas a la hora de superponer el iris con la carta astral del paciente, ¿no? Entonces, gracias a algún caso que tuve, pude comprobar que esa mancha genética se había producido por circunstancias. Era, por ejemplo, este caso, esta paciente había sufrido 3 abortos y al final le extirparon el útero, ¿no? Monatriz. Y ya lo tenía, veis, un montón de planetas ahí coinciden con esa mancha. Eso me hizo pensar que probablemente existiría una coincidencia entre el mundo interno, o sea, la propia genética, lo que se llama el genotipo, y la peristasis, el medio ambiente, porque los planetas pertenecen al medio ambiente, al sistema solar. Y en base a eso, pues me arriesgué a pensar que de las 2 posibilidades o 3 posibilidades que hay, pues yo pensé que podía existir otra posibilidad, y es que una posibilidad sería peristasis o medio ambiente dividido por genética mayor que 1, peristasis dividido por genética menor que 1, peristasis más genética igual a 1, que es lo más aceptado a nivel social en la actualidad, pero también se podría decir que peristasis partido por genética es igual a 1. Es decir, que la misma información, como pensaba Kepler, que hay en el interior del individuo, en su genotipo, es la misma información que hay en la peristasis, fuera, en todo el mundo exterior del individuo. Y se van sincronizando, y entonces se va formando la realidad por esa sincronización. Y no es más importante una que otra, es que son iguales, es que tienen el mismo programa. Esa posibilidad, pues yo la deduje gracias a la relación entre el iris y la sombra. En la antigüedad, esa idea de que es el cielo el que va formando las almas y los cuerpos y todo eso, es una idea egipcia, porque el dios Nu es el alfarero y es el que con el torno son los movimientos de los planetas circulares, son los que producen tanto los cuerpos físicos como
los dobles, porque en el templo de Luxor, por ejemplo, aparece el dios Nu formando el cuerpo del faraón y su doble, el cuerpo energético, y están los dos sobre el torno. Ese torno a veces se ha representado con el jeroglífico de cielo. En la base del torno está el símbolo del cielo, lo que quiere decir que el torno simboliza los movimientos circulares del cosmos, del zodiaco. De esto habla Jung, también en Aion, en una obra capital de Jung, que es Aion o Consideraciones sobre sí mismo. Y ahí es donde Jung se decanta por completo hacia la astrología, cuando dice que el sentido esencial del horóscopo consiste en que en la forma de las posiciones planetarias y sus relaciones, los aspectos entre las divisiones del zodiaco según los puntos cardinales, se proyecta una imagen de la constitución ante todo psíquica y en segundo lugar física, y que el horóscopo representa pues en primer lugar un sistema de las disposiciones originarias y fundamentales del carácter y puede valer por lo tanto como un equivalente de la psique individual. Esto que lo diga yo pues es muy importante. Y Pauli también tuvo conversaciones con Jung a este respecto, sobre sincronicidad, sobre cómo funcionaba el I Ching, o sea, para ellos este lenguaje era muy habitual. Eran científicos abiertos a otras muchísimas posibilidades, cosa que hoy en día en la ciencia también está sucediendo. Hay grandes científicos que están abiertos a todas estas posibilidades y otras muchas más. Por ejemplo, abiertos a la posibilidad de poder comunicarse con personas que han fallecido, por ejemplo, y lo están apoyando científicos de una talla y vamos, que no se puede discutir, indiscutible. Este esquema que se produce con las posiciones de los planetas en el momento en que uno nace es lo que los antiguos llamaban así, como ya digo, esquema, y es lo que estudiaban también Kepler y en esta época, en la época del nacimiento. Kepler también se llegó a plantear la cuestión de si el alma vegetativa de las plantas tiene la capacidad de responder a las proporciones de la radiación planetaria, aunque esto lo dejó abierto porque como no hizo investigaciones científicas, lo dejó en el aire. Él todo lo que no podía medir y comprobar lo dejaba en el aire. Y por eso mismo entró en discusión, como Pauli escribe en su trabajo, con el médico Rosacruz, Robert Fludd, de Oxford, quien, bueno, se tuvieron unas discusiones muy fuertes, o sea, Kepler y Fludd. Fludd era un alquimista, no era nada amigo de las comprobaciones matemáticas. Todo el mundo de Fludd es más simbólico, más de la alquimia filosófica o simbólica, y Kepler lo que quería era geometrizar y comprobar matemáticamente cosas, ¿no? Entonces tuvieron grandes discusiones. Este es Robert Fludd. Y Robert Fludd lo basaba todo en las imágenes jeroglíficas que aparecen en sus obras, ¿no? Había una correspondencia entre el mundo celeste, que es el triángulo que veis ahí arriba, y el mundo manifestado, sería el triángulo invertido, y todas las cuestiones que se plantea Fludd son de tipo alquímico, filosófico, y claro, Kepler, por ejemplo, pues le rechazaba que en su famoso monocordo, estos son de las imágenes holíficas de Fludd, la escalera gnóstica, el ascenso hacia la divinidad, estos mandalas que también se hacían en esa época. Esta es la imagen de Fludd del monocordo, de las proporciones armónicas de los planetas, y Kepler le criticaba el hecho de que todavía continuara poniendo al Sol en lugar de la Tierra, o sea, utilizaba el esquema tolemaico, y Kepler, como ya estaba midiendo y sabía que no estaba el Sol en lugar de la Tierra, sino al revés,
pues entonces le criticaba esas cosas, y Freud por su parte le criticaba a Jung el hecho de que Freud utilizara el hecho de que el alma se puede dividir. O sea, para Freud el alma no se puede dividir geométricamente, porque el alma está unida a la divinidad y por lo tanto no se puede dividir. Pues todas las discusiones que tenían eran de tipo teológico-religioso. Entonces, claro, era como un círculo ahí vicioso, pero yo lo único que tengo que decir es que, por una parte, Kepler, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que medir, hay que cuantificar, de hecho, Kepler pertenece a la serie de científicos renacentistas que han descubierto cosas concretas, las leyes de Kepler. Miguel Servet descubrió la circulación menor de la sangre, que es lo más importante. Es decir, que utilizaban argumentos astrológicos, teológicos, todo lo que queramos, pero han demostrado científicamente y han hecho grandes descubrimientos. Pues eso con Freud pues no ocurre. Pero lo que sí que ocurre con un alquimista y con un personaje como Freud es que viven todos estos temas de una forma más interiorizada. Es decir, que hay dos formas de acceder al conocimiento. Una, por medio de razonamientos, como hizo Kepler, como hizo Pauli, etc. Pero luego hay una forma de adentrarse en el conocimiento de forma directa. De forma directa con el conocimiento. Y a lo mejor Freud sí que tenía ese interés en conectar directamente con lo sagrado y con todo lo que la alquimia espiritual decía en su época, ¿no? Probablemente los dos tengan razón, que es lo que Pauli viene a decir en su trabajo, que Pauli está de parte de los dos, de Kepler como científico y de Freud más como filósofo, como teólogo, como filósofo de la alquimia, pero eso es lo que viene a decir Pauli. Y ya para ir acabando, pues deciros que Freud, de todas formas, también utiliza este símbolo, por ejemplo, que es el termómetro, o sea, que nosotros utilizamos como un termómetro o barómetro, y lo hace con argumentos también teológicos, como el aire, al introducirse en el mercurio, pues sube la columna de aire por la relación entre la parte espiritual y la parte física, etc. Pero deciros también que, ya para ir terminando, que va a ser Jung, como he podido comprobar hace poco, pues Jung tuvo un contacto con el inconsciente en su juventud muy directo. Ese contacto lo tuvo, como se ve en su libro rojo, que ha sido editado hace poco al castellano. Lo escribió cuando él tenía de 38 o 42 años. Y entonces él tiene un contacto directo con el inconsciente, o sea, dice cosas increíbles. Tuvo una influencia de Nietzsche evidente muy grande y vamos, no es el Jung de los libros científicos que él escribe. O sea, todo lo que dice en el libro rojo pues son cosas muy que se nota que él estaba en contacto con el inconsciente. Simplemente pues a lo mejor pues, leer alguna cosa, por ejemplo, mas el espíritu de la profundidad me habló y dijo: comprender una cosa es puente y posibilidad de retorno a la vida. Explicar una cosa es, sin embargo, capricho y hasta incluso un asesinato. ¿Has contado los asesinos entre los eruditos? Creedme, no es una doctrina ni una instrucción la que os doy. ¿Cómo os haría yo pensar que os he de instruir? Os doy noticia del camino de este hombre, de su camino, mas no de vuestro camino. Mi camino no es vuestro camino, así que yo no os puedo enseñar. El camino está en nosotros, mas no en los dioses, ni en las doctrinas, ni en las leyes. En nosotros está el camino, la verdad y la vida. O sea que dice cosas que demuestran que él estuvo en contacto muy directo con ese inconsciente. El libro rojo está lleno de imágenes dibujadas por él, mandalas, en fin. Es una obra increíble para conocer el pensamiento de Jung, y deciros que por mi parte Jung probablemente estuvo muy en contacto, porque era psicólogo además, con el inconsciente de una forma muy directa, cosa que a lo mejor tanto Kepler como Pauli no, pero que en Jung se dan las dos circunstancias, el contacto directo y luego su trabajo científico sobre su estructura de la psique, la simplicidad, el inconsciente colectivo, etc. Y nada más. Hay mucho tema para tratar, pero simplemente para acabar, pues esta imagen preciosa para que veáis que todo está en la naturaleza, y es la figura que se forma en el agua al cristalizar por el sonido de muchas casas.